nosotros que luchamos fuerte y también con las armas en la mano cuando fue necesario, y con un movimiento obrero fuerte y en los barrios y vecinal, que iba a una ruptura total con el régimen franquista y que iba ya a llevar a unas libertades mayores, en que a protagonismos lo llevarían la clase proletaria y las clases populares en los barrios, fue truncada por estos acuerdos de la transición, de los cuales hoy, y hablo de ello porque si ahora estamos donde estamos, es consecuencia de estos pactos que hicieron retroceder, que hicieron que estuviéramos siempre luchando a la defensiva. Y bien, en Cataluña siempre ha habido una tradición muy grande de revistas satíricas. Antes de la República, porque evidentemente durante la República y antes, en el siglo finales del XIX y principios, y durante el siglo XX hasta la Guerra Civil, revistas, en fin, como las que hay La Torratxa, Papito, muchas de ellas, el Bé Negre, y en Potes Roses, diversas revistas, que claro, que la dictadura truncó, como truncó tantas cosas, y entonces, bien, hubo un intento, después, digamos, en la transición, al final de la transición, los años 78-79, de reeditar esta revista última que he citado, del Bé Negre en Potes Roses, pero duró poco, fueron pocos números. La represión había sido durísima. Cité el otro día que la Ateneo Enciclopedia Popular, que tenía casi 30.000 miembros, que era una escuela proletaria donde los trabajadores aprendían de todo y donde allí salieron de todo. Incluso García Lorca estuvo allí haciendo un recital con miles de trabajadores en la calle. Esto fue reprimido totalmente y el 26 de enero de 1939 los militares llegaron a la Ateneo Enciclopedia Popular, sacaron a la calle, hicieron una hoguera con un montón de libros, de revistas y publicaciones, hicieron una hoguera para demostrar el amor que tenían a los obreros y a la cultura obrera. Bien, nos encontramos, como he dicho antes ahora, en una situación en que todo aquello que es una democracia que hecha a su medida, que no se puede cambiar nada de lo que hay. Y lo que hay es una cosa pactada y los militares mandaron. Y fue una monarquía en que el pueblo no tuvo acceso de referéndum ni nada a aceptarla. En Cataluña, que ha sido siempre republicana y enormemente libertaria, esta monarquía en un 80% no se acepta. No se acepta por los caracteres autoritarios, nefastos, y que provienen todavía fue un monarca, los Borbones, que para los pueblos de España y sobre todo para Cataluña fueron nefastos desde que Cataluña perdió sus libertades nacionales en el siglo XVIII. Entonces, digamos, allí no se acepta esta monarquía. Y bien, decía que en estos últimos años ha habido un proceso, antes me he referido, también que el movimiento libertario en Cataluña, que renació con fuerza, todavía es fuerte en los barrios, ateneos populares, ateneos libertarios, centros sociales, fue reprimido hace pocos años, también acusado de terroristas sus miembros, y luego se vio que todo era un montaje y el mismo juez tuvo que dejarlos en libertad. Esto está pasando ahora también con elementos sociales, muchos libertarios y con muchos independentistas de cariz social y popular. Digamos que hay montajes de CDRs. CDRs quiere decir Comités de Defensa de la República, gente joven, gente mayor que participa en los barrios, participa en los pueblos, en todos los sitios, digamos, eminentemente sociales, que está para una ruptura contra este Estado negador de libertades y que viene autoritario, que viene el fascismo.
también con un amplio carácter social, en contra de los desahucios, en contra de los bancos y eminentemente asambleario y popular. Entonces también ha arreciado la represión en contra de ellos, de estos CDRs, y también han hecho un montaje diciendo que eran terroristas, no se les ha encontrado bombas ni nada, pero bueno, quieren como sea hacer ver que el pueblo catalán es un pueblo nazi, terrorista, que son lo que ellos son, es la inversa. Entonces, esta revista, ¿por qué nace? Esta revista en la cual hay una serie de elementos, algunos somos libertarios, otros son librepensadores y son gente... nace por la necesidad, cuando arrecia esta represión más fuerte, no solo contra el independentismo, sino contra todo el pueblo catalán y contra sus instituciones y contra su ciudadanía. Muchos, como sabéis, se han visto obligados a, no solo políticos, sino muchos se han visto obligados, titiriteros, en fin, cantantes, a ir al extranjero. Hay un odio en contra de todo lo que es catalán, porque Cataluña quiere romper con esta España que nos impusieron, con esta España monárquica, esta España autoritaria que viene del fascismo, y entonces esto no lo soportan. Entonces, cuando arreció más la represión, como supongo que sabéis, fue a través, cuando hubo el referéndum del 1 de octubre, que era un referéndum autoorganizado por las clases populares, que se consiguió burlar a la policía, a la Guardia Civil, al ejército, llegando desde el extranjero clandestinamente todas las papeletas, todo y tal para votar. Era un voto de libertad, era un voto en contra de lo impuesto por la fuerza, era un voto, digamos, de libertad. Se quería una constitución y se quiere que sea una constitución que no emane de los poderes, como fue la Constitución española, sino que emane del pueblo, que emane de abajo para arriba, que emane de los barrios, de las asociaciones, y que sea así. Bien, entonces, este 1 de octubre fue terrible porque se hizo, votaron 2,5 millones de personas, a pesar de la represión y de todo. Fue un acto de libertad, hay que entenderlo así, de ejercicio de libertad contra unos poderes que no la permiten, no permiten nada que vaya en contra suyo, en contra de su dominio. Y a partir de ahí ya se decretó el 155, todos los partidos políticos socialistas que forman parte de este Estado autoritario y que son los más monárquicos que nadie, menos Podemos, todos firmaron el 155, que quería decir no solo eliminar el gobierno catalán y sus instituciones democráticas, sino también ir en contra de la sociedad civil que lo sustentaba y de todos los elementos CDRs, todos los elementos populares, digamos, que estaban ahí. Fue en esta ocasión cuando algunos decidimos que retornando con la tradición catalana de revistas, de publicaciones satíricas, era tal vez el momento de dar una respuesta satírica a todo esto que estaba pasando, a todo lo que estaba pasando, de represión. Como dije antes, si no lo repito, en la actualidad en Cataluña hay más de 2.500 personas encausadas. Algunas están en la cárcel y muchas más tendrán un juicio que es por derecho, por manifestación o por derecho de opinión. Entonces decidimos que era el momento de sacar una publicación en que mostrara críticamente, digamos, esta represión que se estaba dando no solo contra las instituciones catalanas o contra el independentismo, sino también en contra de todas las manifestaciones libres del pueblo catalán. Y entonces decidimos pues, pasar a esta revista que le llamamos Carlitos, con K de kilo, Carlitos para, como os han dicho aquí Vicens, pues para encontrarla por internet es muy fácil. Se pone Carlitos, con K de kilo.net, y empezamos a publicar, digamos, esta publicación con varias viñetas
Y bien, el primer número, pues creo que se trata de esto, 155 y todo esto. Luego hay, en fin, todos son momentos de represión, momentos de... luego hay unas elecciones dictadas por el gobierno de Rajoy español, que nosotros les llamamos elecciones sin elecciones impuestas. Luego hay cuando se van al exilio, otros en la cárcel, luego empieza represión contra todo aquello, en fin, es un poco, digamos, los diversos números, también en el número 30, es pasar de todo lo que está pasando en Cataluña, pero no solo en Cataluña, sino también en el Estado español, y a veces también hablamos de otros lugares del mundo, como Trump, otras cosas, digamos, que pasan fuertes, es meterse contra los poderosos, contra los políticos, contra la clase judicial, los represores, los que reprimen, y no tan solo, digamos, contra el Estado español, sino también ser críticos con lo que está pasando en Cataluña con algunos de sus políticos, en fin, que se han visto completamente superados por la autoorganización y las ansias de libertad que van mucho más allá que ellos. Y entonces, bien, pues es una publicación que tiene una parte, digamos, que dura hasta este verano, hasta el número 77 o 78, y luego a partir del verano, a partir de septiembre, ya pasa a una segunda fase en la que ampliamos el contenido y pasa a una segunda parte, es decir, hay menos caricaturas, menos dibujos, y en cambio sí hay más digamos, texto. Calameuca, Veritat Oculta, Hemeroteca, en fin, y también en estos últimos números hay artículos que hacen referencias solidarios con lo que está pasando en Chile, con el pueblo chileno salvajemente atropellado. En Cataluña, la policía española vació 4 ojos a personas, pero es que en Chile son 400 personas que se quedaron sin ojo. Entonces hay escritos también, hay escritos a favor, en solidaridad con el pueblo chileno, hay escritos también últimos hablando de lo que pasó en Bolivia, también a favor en contra de esta mujer impuesta que impuso allí un régimen totalitario y represor en contra de los pueblos indígenas y del pueblo de Chile. También nos metemos con Pedro Sánchez, a veces también con alguno de los políticos catalanes, y, en fin, intentamos, digamos, de una manera, cuando se puede, que haga reír o que haga... Lo que pasa que a veces son situaciones trágicas que no hacen mucho reír, pero siempre que podamos darle la punta, ridiculizar. Por ejemplo, también nos metimos con la Iglesia cuando se destapó. No fue una cosa catalana o española, fue una cosa mundial, que se destaparon todos los abusos que la Iglesia hizo, amparada en su Iglesia. También en Montserrat también pasó, la abadía esta de Montserrat, en muchas iglesias, en muchos colegios que dominan las escuelas religiosas, también nos metimos con esto. También nos metimos cuando hubo la violencia de género, allí en Cataluña y en España. Allí ha habido varias situaciones terribles de bandas, ¿no?, que han abusado de chicas allí hasta... Y los jueces han sido benévolos, entonces nos hemos metido con los jueces, ¿no?, que forman parte mismo de este entramado, que no se supo, que no se quiso, estos partidos políticos izquierdistas que no quisieron, que se amoldaron a esta democracia falsa, y dejaron toda una serie de jueces, de represores, y estos están todavía ahí. Nos metemos también con esto, nos metemos ahí donde hay injusticia, y siempre en favor de la libertad. Es una revista satírica que también tiene, si podéis, hay una bandera francesa, si la clicáis, saldrá en francés. Luego hay una americana, esto saldrá en inglés, y también estamos para hacer una versión en español y otra en alemán.
En fin, es difícil porque, en fin, no la hemos podido presentar en Barcelona porque nos dirían que sería enaltecimiento del terrorismo, terroristas intelectuales, nos metería multa, nos encerrarían, pero en cambio sí que está cada vez más difundida por los medios, por las redes sociales. Ya son muchos miles que la ven y que van siguiendo cada día. Bien, es una situación que explica la realidad de cómo estamos viviendo allí la democracia, esta democracia española ejemplar, dicen ellos, cuando dije el otro día, cuando hay más de 100.000 todavía enterrados, asesinados en las fosas comunes que no se pueden abrir, cuando todavía hay centenares de miles asesinados por los consejos militares fascistas, franquistas, que todavía son vigentes, de los cuales, dije aquí el otro día, Lluís Companys fue fusilado el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montjuïc. Mi compañero de lucha, Salvador Puig fue también 2 de marzo del 74 ejecutado en la prisión Modelo, ya cuando Franco todavía vivo, ya se estaba acabando, 40 años asesinando. También cité al que fue ministro durante la guerra de Trabajo, un trabajador honesto y honrado, querido por todos, de Mataró, del Fort del Vidre de Mataró, Joan Peiró, y tantos miles y miles de anónimos que fueron asesinados. Bien, pues esto todavía es vigente. ¿Cómo se puede decir, cómo pueden decir estos socialistas o peperos o quien sea que está en el gobierno que España es una democracia ejemplar cuando todavía tenemos, cosa que no ha pasado en Uruguay, en Argentina y en Chile? ¿Cómo pueden decir esto cuando tenemos centenares de consejos de guerra que todavía son vigentes? Los militares fueron los que dictaron la Constitución, muchos de sus artículos, y esto con el apoyo de estos partidos izquierdistas. Estamos padeciendo la situación y estamos reaccionando, y esta revista, esta publicación Carlitos, es una manera de cabreo, de justicia y de libertad, de decir aquello que no nos gusta, de ensañarnos con los enemigos del pueblo. Y he acabado. Muchas gracias. Que posa la mala llet la situació. Jo parlo clar. Sí, no, dic que yo también siento así, que pone de mala leche la situación para la prensa española. Bien, ahora lo que podéis hacer, como no tenemos esto para irlo viendo y tal, yo traía aquí si tenéis los celulares, pues ir viendo, claro, hay del número 1 o a través del último, ir viendo, es que no sé, claro, si aparece el último aquí. El último, yo no... en las rayitas no lo habrán comentado. Sí. ¿Qué número es el último? Ahí viene todo lo El números, 91. el 91. El 91. Claro, yo ya estaba aquí en el 91, llevo aquí 18 días ya no... A ver, ¿qué hay en el 91? Ja no sé. No sé, perquè ara no sé treure... El último, el 91. Treure està bé, però sortir com es fa? En el 91 hay... És que m'ha passat diversos cops, que he tret això i després no puc. Tinc que sortir. Ja està. Veo. Sí, ves leyendo los títulos, lo que es esto y tal. Los héroes ocasionales, desde hace 8 meses y 2 elecciones, los que no dejaban dormir al señor Pedro Sánchez acaban de salvarlo del pozo de las serpientes. Esto es Esquerra Republicana, que ha hecho, con su abstención, ha hecho que el señor Pedro Sánchez pues pueda gobernar. Finalmente, Sánchez ha visto que la izquierda puede resultar incómoda, pero no tanto como la picada de serpientes venenosas que ya lo tenían en la parte testicular. Bueno, ya estaban allí enredados, ¿no? Al final, el candidato Sánchez quedará como un presidente progre. El Parlamento de Europa, que
que es tonta, y de culo que fa sorpresa en sorpresa. Sigue la alucinada delante de la tosudez negativa española para hacer caso de sus recomendaciones. España no se da cuenta de que está en Europa. Y ahora que hacen que los desobedamos, pues la desobediencia. Se exclaman que de sincera ingenuidad. En todo caso, van insistiendo y denunciando en la jurisprudencia española. Al final, las instituciones europeas todavía sembrarán del fiar. O sea, parecerán de fiar. O sea, ellos verdaderamente la jurisprudencia de la Comunidad Europea nos ha dado la razón. Y por alguna circunstancia alguien llamó que hizo cambiar las cosas, porque no se entiende, ¿no? Y a la Cataluña el presidente Torra se ofrece a los catalanes para inmolarse en nombre de la independencia. Podries mirar la veritat oculta, que deu ser sí. Aviam de què parla, veritat oculta? Sí. No, sí. Aquí poden ayudar a llegir també, Sí. Hay un artículo sobre Australia que se ve muy interesante. Sí, bueno, con respecto a los incendios que ha habido. Veritat oculta. Aviam si el trobes. Ho ves dient els títols del que hi ha. Segunda página. Sí, aquí. La quinta forca, la cultura del foc, una reflexión necesaria. Quin és? Vaig. Convidat al costat killer. Quin és? El gat negre. Què més? És llarg. Humanoteca. Humanoteca, sí, què Que més? mira el poder. Què més? La llufa. Sí? La realidad oculta. No. Ya la han trobat aquí. Okay. La verdad oculta. ¿La realidad oculta o la verdad? Bueno, se tradujo así. Sí, hi ha una traducció. La realidad oculta. El pueblo guarda. La veritat oculta, de què parla? Quin és el títol? Dice, segunda página, la realidad oculta, el puerro. No, el porro. Vuelve El porró. Ah. Em sembla que és el porró, però estic buscant que ja ho he perdut un altre cop. No, faig el lío mal. Què? Sí, el porró català és que fan un comentari de que... Sí, esto es un mica humorístic, lo tradueixo això. Sí, la Es un poco realidad humorístico. oculta, el porró torna a Cataluña. En las recientes luchas por las libertades y los derechos nacionales de Cataluña se ha recuperado una antigua tradición, beber en porrón. Ha estado una buena iniciativa surgida por reafirmar nuestra identidad aquí y en cualquier lugar. Así se han construido fábricas a Valls, Lleida y Vic, Barcelona, Olot, Mataró, que dan trabajo a miles de trabajadores. Fabrican porrones de múltiples medidas y diferentes formatos. La recuperación del porrón
ha estado un éxito social total, hasta que el presidente de la Generalitat, con Barretina, ha inaugurado un importante museo del porrón, visita cada día por miles de turistas, en los cuales son obsequiadas la seva arribada al aeropuerto, la llegada al aeropuerto con un porrón miniatura. Se multiplican los concursos de beber a galet, o sea, A chorro. sí, que realicen en las concurrencias públicas en las fiestas castelleras. A cada casa y ya esto un porrón. En cada casa hay más de un porrón, hasta en las escuelas. En la quichalla veo el agua, los chamaquitos beben el agua y la llet con porrón. Sí, esto es una mofa. Los jóvenes del botellón también beben seguidamente con porrón. Y en el campo del Barça se ha instalado un gran porrón que preside el estadio, y los jugadores blaugrana acostumbran, acabando el partido, a pasarse el porrón en medio del campo, el que los alemanes anomenan catalanische, flasche, se ha vuelto un símbolo internacional de la identidad catalana que ha traspasado todas las fronteras. Así son los millones de porrones que se exportan cada semana en el mundo, y la misma China ha adquirido grandes cantidades de nuestros productos que mensualmente se cargan en barcos. En el tiempo de crisis económica, esto ha ayudado a recuperar la economía catalana y dar más testimonio de nuestra existencia y la personalidad colectiva en el mundo. Sí, bueno, se mofa de... Más atrás hay uno también, ves en 87, 88, 89, de Pedro Sánchez. Habla de Pedro Sánchez. Básicamente lo del porrón es una exageración de la sociedad catalana, que todo lo exportamos, todo lo hacemos perfecto, ¿no? Sí, bueno, es una caricatura. Una caricatura, sí. Sí. Hay otro de Pedro Sánchez también. Se está cargando. Sí. Número Debe ser el 80, no sé cuál es, el 88, 89, 88, 89. Ahora es actual porque ahora esto se escribió hace ya semanas, y ahora, como ha sido elegido presidente, hay una caricatura del número 87 que dice ¿dónde está el acuerdo? ¿No? Y después guerra urbana, del paso cebra y censura digital. Órganos discuten las molestias permanentes atentos a la pantalla. Bueno, critican de que todos vamos pegados a los celulares. ¿Dónde está la bolita? entendieron lo que también dice el catalán lengua intergaláctica. Sí. Sí, también. Sí. Y otra que dice, las putas nos estiman, las putas nos quieren, porque ellas participaron también, las más radicales, participaron algunas de ellas en las barricadas del mes de octubre. Entonces se les dedicó un artículo a ellas, hablando un poquito de esto. Pero esto ya debe ser el 80... Sí, bueno, ya teniéndolo, pues es cuestión de leerlo. Algunas cosas vienen en español
y otras vienen en catalán. Bueno, las que vienen en español es cuando habla uno que habla en español, entonces no se traduce. Sí. Bueno, y después Google traduce. Mal, pero traduce. No, pero aquí está en las dos. Sí, por eso. ¿Cómo? Que si usas el traductor de Google, es posible leer perfectamente. Ahora esto es muy fácil, además el lenguaje, entiendo con el Google y tal. ¿Y esta revista entonces se edita o solo existe digitalmente? No, esta revista no se edita, si no estaría secuestrada y los editores o los que participan en la cárcel o multados o lo que sea. Entonces esta revista es digital, solo es digital porque el momento no está al horno para bollos. Esto lo entiendo, aunque realmente la represión también, cuando se llama la atención, llega a lo digital, no hay ninguna... Sí, pero a lo digital no puede llegar porque tenemos la protección de Francia. Eso está en servidores extranjeros. Está en Francia. Perfecto. Tenemos en principio el apoyo de Charlie Hebdo, luego de revistas de publicaciones libertarias en Francia y posteriormente del Partido Humanista, que no tiene ningún diputado en la Asamblea Europea, pero que son una gente que realmente están por las causas perdidas, represivas, están ayudando a refugiados, a gente que está acosada y también se brindaron a ayudarnos también por las redes y tal a poder proteger esta revista. Es decir, que si esta revista se editara desde una web o que sea desde el Estado español, ya estaría cerrada. No, por supuesto, por supuesto. Pero no se puede cerrar, no la pueden cerrar. Es lo que quería Aunque preguntar. quieran. Es lo que estaba preguntando, es hasta qué nivel de protección tenéis frente a lo que realmente, o sea, los que no se estén viviendo la situación en España no se imaginan lo que es, porque hay una consigna en que cualquier político español tiene la consigna de decir, tienen el mantra, somos una democracia ejemplar. Lo que estaba diciendo él es caricaturizar un acuerdo que hay para extender en el mundo algo que es justamente lo contrario de lo que está sucediendo. O sea, somos lo menos ejemplar en cuanto a democracia, y si somos ejemplares como democracia sería para los modelos que quieren los golpistas que usan a los parlamentos para dar golpes de Estado como Bolivia o cualquier ejemplo de estos. Pero España es realmente un lugar donde la democracia siempre ha estado controlada para financiar una sola cosa. Las mismas oligarquías que se protegieron durante la guerra civil y están representadas por el rey. O sea, básicamente lo que nos dejan básicamente es votar y ver porno. Eso es exactamente la democracia en España. O sea, en el momento en que estaba a punto de haber un cambio, se hizo un movimiento en el que el Partido Socialista auténtico fue cambiado por uno renovado que se sospecha que estaba manejado por la CIA. Ese es el PSOE que tenemos actualmente. Todo se empezó a liberalizar primero, todo lo que es divertimento y sobre todo pornografía, para que la gente estuviera contenta de que había una libertad que el nacionalcatolicismo no les permitía. Se sustituyó la fuerza que tenía el Partido Comunista y el Partido Socialista, los grupos que habían realmente luchado, para sustituirlo por un partido que estaba a medida, un partido socialista que estaba a medida de las necesidades del tipo de cambio que ellos querían hacer. Todo eso pasó desapercibido hasta la crisis en la que ahora, al haber una oposición a lo que estaba sucediendo, están ellos mostrando una virulencia que era insospechado que se pudiera hacer. Y como dice él, hay gente en la cárcel, ha habido gente que se ha librado de la cárcel, pero ha estado a punto de entrar por ponerse una nariz de payaso y posar al lado de un policía. Eso es el nivel de represión que hay en España. Raperos que han tenido que huir o están en la cárcel por la letra de sus canciones. Esos son los casos más conocidos. O sea, el número de 200... ¿Cuántos eran? 2.000 y cuántas personas hay actualmente en la cárcel. No, en la cárcel no. ¿Imputados? En la cárcel hay, no sé, varias decenas, pero imputados más de 2.500, que pueden ir a la cárcel con multas muy graves. Un caso de acusación por terrorismo
tenían un plano de una cárcel de la Guardia Civil deshabitado y una careta de un político exiliado. Eso son las pruebas para una persona juzgarla por terrorismo. O sea, ese es el grado de lo que estamos hablando. O sea, lo que revistas como esta están mostrando, los medios no lo están mostrando. Nadie se imagina lo que está sucediendo en España. Eso es lo que, de alguna manera, sería interesante que se investigara. España no es una democracia ejemplar. Es un lugar donde se vota. Pero es un lugar donde... Para los que mandan sí que es ejemplar. Pero cuando se quiere ejercer algún tipo de derechos democráticos, le da 1000 veces más la vuelta México a España que España a México. Un plantón como el que hizo Obrador tendría ya gente en la cárcel en estos momentos, porque cortar vías menos importantes ya ha llevado a la gente a la cárcel. Abrir una autopista al paso de los vehículos sin cobrar envió a gente a la cárcel. Y eso en México no está sucediendo. Aquí he visto que en el metro han habido protestas que nos han dejado entrar. Ha habido marchas que han paralizado el centro. Ha habido plantones. En México, en España, eso va a porrazos y con gente en la cárcel meses después de haber hecho. O sea, fotos y irlos a perseguir a sus casas, sin prensa. Como en una dictadura fascista normal. La diferencia es que se vota. Pero no se puede mover ningún artículo que no sea interesante para la banca. El único que se ha movido es para la banca. Pero nunca por iniciativa popular. Y todo tiene hay artículos muy interesantes en el que tenemos derecho a la vivienda, que tenemos derecho... Muchos derechos están en la Constitución y no se respetan. Pero hay 2 sagrados. La unidad territorial y la figura del rey. Eso es lo que cuando dicen es que está amenazada la democracia, está amenazado 1 o 2 de estos 2 artículos que son para lo que se ha creado todo lo demás. Todo lo demás es literatura para estos 2 artículos. ¿D'acord? Sí, jo volia fer algunes precisions a lo que tú has dicho. Efectivamente, hubo un cambio del Partido Socialista de Llopis en los Suresnes, pero lo que no se ha dicho es que la mitad, bueno, que Felipe González y Guerra eran falangistas, pero no cuando tenían 10 años. Brazo en alto cuando eran ya mozalbetes, 18 o 19 años. Sí. Bien, entonces ellos estaban de acuerdo. En fin, Franco había el recambio, no tenía más remedio el régimen franquista que abrirse a una especie de democracia europea. El PSOE era el recambio. En esta reunión de Suresnes, la mitad de los que decidieron eran policía y militares. Policía y militares. Y después, cuando Felipe González en el 82 accedió al gobierno de España, puso a alguno de estos militares que estuvieron en Suresnes, lo puso de jefatura de uno de los ministerios. Es decir, que la cosa estaba más que preparada ya, más que preparada. Y no hay que salvar al Partido Comunista, que tú lo has hecho. El Partido Comunista, que era antimonárquico y tal, se pasó, aceptó la monarquía y pasó a entrar dentro de esta pseudodemocracia y a reprimir, sobre todo en Cataluña y en otros sitios, a los grupos trabajadores, a las huelgas más combativas que querían ir a una ruptura, porque al final ellos no aceptaron una ruptura, aceptaron estos pactos que querían decir que todos los militares y todos los asesinos del régimen eran perdonados y que todas nuestras resistencias, todos nuestros muertos, luchando tantos años, sobre todo en Cataluña, en otras partes como en Andalucía, tantos muertos y tantas resistencias, estos no contaban para nada, estos se olvidaban y pasaron a ocupar pequeños espacios de poder, me refiero al Partido Comunista, pequeños estados de poder en alcaldías, en gobiernos autónomos y a reprimir las luchas de los barrios, a comprarlas,
y también las huelgas y el movimiento obrero más radical que quería ir mucho más allá, una ruptura, una democracia real en que la clase obrera y las clases populares fueran las protagonistas. Entonces el Partido Comunista se pasó al otro lado. Cuando a Puigdemont estaban a punto de matarlo, Santiago Carrillo ya estaba hablando con los falangistas contra para la reconciliación nacional que ya quisieron en 1956, cuando en Cataluña teníamos guerrilleros, como Quico Sabaté, como Fecerías, y decenas y centenares de ellos que luchaban contra la dictadura, al lado defendiendo a su pueblo terriblemente reprimido. Ya el Partido Comunista estaba hablando en París con estas autoridades para hacer la reconciliación nacional, que la consiguieron en la transición, y pasaron a reprimir, digamos, siempre con la amenaza de los militares, que había que ir poco a poco, que esto no y tal, y pasaron a reprimir. Yo lo he vivido, y esto hay que decirlo. Y si ahora estamos como estamos, fue por estas traiciones que hubo. Y nosotros, los luchadores de aquella época, seguimos luchando en los 70 y en los 80, y hasta finales de los 80 no consiguieron tener bien amarrada esta nueva España, falsamente democrática. Y hay que recordar que todavía Felipe González engañó al pueblo, accedió en 1982 a la jefatura del Estado, diciendo que se opondrían el PSOE a la OTAN, que saldríamos de la OTAN y que estaríamos, digamos, independientes de los dos bloques. Esto lo traicionó, y en 85, que sí que no, en el referéndum lo amañó. Pero en Cataluña salió que no, porque Cataluña tiene una gran tradición antimilitarista, libertaria y de justicia social, y allí salió que no. Si Cataluña en este momento hubiera sido independiente, Cataluña hubiera salido de la OTAN y hubiera sido fuera de los dos bloques dominantes que había entonces. Completamente de acuerdo. Aparte, el problema, muchas veces se habla del problema de Cataluña como un problema de nacionalismo rancio, cuando en realidad el problema es entre dos modelos sociales y dos formas de pensar. Realmente el problema es ese, dos modelos económicos, dos modelos sociales y dos modelos de pensamiento. A ver, Vicente, digas. Sí, y perdón por interrumpir. Ya encontré el artículo de Pedro Sánchez. ¿Quieres que lo lea? Léelo. Bueno, está en catalán, pero lo voy a traducir. Dice: Pedro Sánchez, presidente de la España que nos ahorca. Si todo sale bien, próximamente, este es el número 87, que supongo que es un poco antes de, hace unos meses, ¿no? Sí, bastante antes de que fuera elegido. Sí. De que fuera elegido. Si todo sale bien, próximamente Pedro Sánchez formará gobierno con Pablo Iglesias y el soporte de los partidos periféricos. El futuro presidente, conocido popularmente por múltiples fans femeninas como Pedro el Hermoso, se ha vuelto en las calles en los últimos meses Pedro el Cruel, por su firme patriotismo español y con el deseo exacerbado de ofrecer nuevas glorias a España, quiere hacer unas nuevas y durísimas leyes del embudo con un filtro cada vez más pequeño a fin de someter a los catalanes, a los cuales dicen que son terroristas. Él se ha convertido en el policía malo. ¿Será Pablo Iglesias el policía bueno de la nueva caverna? En Pedro Sánchez, también conocido como Pedro el Charlatán, es un gran dirigente del PSOE de izquierdas y progresista. Y aquí se equivocaron porque era no progresista, sino pobrecista, y no de izquierdas, sino de izquierdas, que en catalán es otra cosa. Es grietas. Entonces es dirigente de grietas y pobrecista, y al mismo tiempo político singular que emula figuras patrias como Don Pelayo o el Cid Campeador, así como otros dirigentes. Tenemos como máximos el todo por la patria, todo por la pasta, o sea, todo por la lana. Él tiene el gran principio de todo por conseguir el poder. ¿Podrá mantener Cataluña como trofeo de guerra y campo de concentración?
lo tiene cada vez más difícil a pesar de su perseverancia y obstinación. Hemos sabido últimamente que se está buscando la vida por si falla en su afán presidencialista. A escondidas y sin que nadie lo sepa, ha realizado varias pruebas de una nueva profesión. Así, en una popular cadena de televisión, un canal de televisión, se ha presentado para vender simpatía y una nueva lavadora, y en otro canal de televisión se ha ofrecido para presentar unos calzones y un vestido y un traje de baño de la nueva marca Nice Boys. También ha estado fijado para exhibirse en un famoso gimnasio. Por tanto, sus admiradores y admiradoras no hace falta que sufran, porque aunque la jugada política le salga mal, él, en Pedro, siempre tendrá un trabajo asegurado, una chamba asegurada. Eso es traducción a la mexicana, un poco algunas cosas. Este es el artículo. Sí. Sí, todo es una cosa, como siempre, es el dinero y quieren el nuestro. Y nosotros ya estamos cansados de dárselos, entonces ellos han luchado mucho tiempo allá. Nosotros hemos luchado desde acá, a medida que se puede a la distancia, y creo que es importante darlo a conocer, porque no vamos a arreglar gran cosa. Les voy a ser franco, porque la humanidad tiene poca memoria. O sea, lo ha hecho mal y lo sigue haciendo mal. Cambian los personajes, pero no la manera de pensar. Y entonces llevamos nosotros pues muchos años peleando esto. Ahorita las cosas se ven encarnizadas y con cierto grado de posibilidad, cuando menos se han abierto voces hacia Europa que causarán deterioro en la forma de llevarse las cosas en España. Y básicamente lo que está sucediendo es que todo puede tomar algún pequeño matiz cuando pase de la justicia española los casos a la justicia europea, ¿no? No, bueno, ya está sucediendo. Ya ha sucedido, ya ha habido un reconocimiento de un preso político como diputado, cosa que es un acta que le negaba el Estado español. Y a medida que se vayan revisando los casos, como mínimo se estará delatando el procedimiento, que para los que no lo han seguido, básicamente ha sido sustituir acciones políticas por acciones judiciales arbitrarias y mandadas por el propio gobierno, como que el gobierno conocía las sentencias antes de que los jueces. Y los que llevaban los casos eran los políticos y no los fiscales. O sea, eso ha estado sucediendo, llegando a casos que cuando se tengan que revisar en Europa se mostrarán como fraudulentos, aunque ya demasiado tarde y quizás sin demasiadas consecuencias reales, ¿no? Yo creo, Josep Tarradellas decía que lo peor que un político, lo peor que se puede hacer es el ridículo. Yo creo que ya el Estado español ya lleva tiempo haciendo el ridículo ante instituciones europeas. Y el ridículo es lo peor que se puede hacer. Y yo creo que no hará falta que haya juicios europeos en Estrasburgo o tal, sino que ya el ridículo ya lo hace ya y se da... Más ridículo que estar viendo un presentador cómo sangra a la gente de los golpes y estar negándole a un político a su lado. O sea, eso es increíble. O sea, el presentador no se podía creer lo que le estaba diciendo, de que era unas acciones moderadas y que las imágenes que estaba viendo el propio presentador desmentían completamente lo que estaba diciendo el político, que era capaz de crear una ficción verbal frente a una evidencia,
¿no? O sea, No, ya, bueno, es absurdo. esto ha sido y seguirá siendo complicado. No lo vamos a tener fácil. No. Sobre todo porque Pero- hay una... Pero tenemos más de 300 años luchando y vamos a seguirlo haciendo. O sea, El problema principal es que el pueblo español, o sea, hace un tipo de represalias políticas con el voto muy extrañas. O sea, castiga al PSOE votando al PP y castiga al PP votando a un partido neonazi como Vox. O sea, lo cual afianza la falta de confianza que tenemos en poder actuar como pueblo unido. O sea no me siento solidario con los pueblos españoles, pero no siento ninguna solidaridad por parte del pueblo español en general, conozco personas, ¿no? Pero realmente o sea, es como si hubieran matado a la gente que realmente podía pensar. O sea, es como si en la guerra los hubieran matado, que me temo que no está muy lejos. Pero es como que los demás, o sea, se van afianzando cada vez más. Han creado un enemigo. Sí, en las Que mismas el enemigo es Cataluña. Sí, Han creado un enemigo, los malos, y entonces ahí es la alienación que tienen. sí. Y sabe muy mal, por ejemplo, Andalucía, que ha sido un país que ha sufrido muchísimo. Dije el otro día que hay una web que ya tienen contados más de 150.000 asesinatos. Es el pueblo español que más ha sufrido. Sí. ¿Y cómo es posible que allí Vox saque infinidad de votos? Es que no hay memoria. Es que se ha perdido la memoria porque venimos ya de 40 años de desmemoria y de neofranquismo o de posfranquismo a través de esta democracia que ha desvirtuado todo. Para la prensa, busquen un vídeo en internet donde un dirigente de Vox dice, quejándose de que quitaron una cruz que era un monumento puesto en un lugar donde había fusilamientos. Decía, sí los fusilamos, pero los fusilamos con amor. O sea, literalmente, no estoy inventándome, pueden ver el vídeo. Ese dirigente es capaz de decir que los fusilamientos, que fueron masivos y sobre todo en Andalucía, y sistemáticos, fueron con amor. Y que por tanto no eran tan malos, porque eran, dicho de otro modo, eran fusilamientos cristianos. No, es que es eso lo que están diciendo. Nos están diciendo que ellos nos van a salvar de que nos invadan los moros, de que nos convierten en homosexuales y de que no sé cuántas más cosas y de que se pierdan los valores católicos que ellos defienden. Y me temo que gran parte de lo que está sucediendo con la opinión española es que los dos conceptos básicos del conservadurismo, que es la religión y la unidad nacional, están muy arraigados ahí. O sea, la conciencia de pueblo no existe tanto como la de nación. Y la gente llora porque la infanta, porque el rey, porque están educados básicamente por la revista Hola. ¿Es correcto o no? Sí, o sea, básicamente es la Que situación. lean Carlitos. Sí, esa es la situación de la mentalidad española. Es un lugar donde se están quejando de que corre peligro el español que en Cataluña y nosotros sacamos mejor calificación en lengua castellana que ellos, Pues sí. porque ellos lo leen. Sí. sí, Vicenza. Una pregunta, Ricard. Sí. La revista Carlitos está en catalán, en inglés y en francés. Sí. ¿No sería bueno hacerla también en español, Sí. pensando en los países latinoamericanos? Sí, ya dije y a lo que- mejor en los andaluces también, ¿no? Sí, sí, ya dije que se está haciendo, lo que pasa es que somos pocos y no tenemos, pero esto estaba previsto ya, de hacerla también en español, exacto, está previsto. Serán los Lo que pasa es que próximos. se hizo en inglés y en francés porque hubo más la facilidad que un francés, como estamos contactados con Francia, entonces la hicieron rápido. Y también en inglés porque hay un chico que se prestó de seguida a hacerlo gratuitamente y tal. Pero en español también está previsto hacerla, sí señor. Sí, sí. Sí, gracias. ¿Quieren preguntar algo a nuestro ponente? Pues Sí, bueno, una pregunta. ¿Cuántas personas, yo sé que obviamente los nombres no, pero cuántas personas forman el equipo de redacción, mise en page, todo eso?
Sí, el equipo de redacción la forman 6-7 personas, los que se reúnen cada semana, una mañana, para discutir la realidad actual y a ver, y en consenso, a ver de qué se trata y cómo se hacen, qué caricaturas, qué temas se tratan más y tal y esto. Son 6-7 personas las que... Pero luego hay muchas más que son las que en fin, lo envían a las redes sociales, lo que se envía a Francia para que desde allí lo imitan, lo pongan en la esta. O sea, el equipo redactor son 7, diría yo. En cambio, son algunas más las que ayudan a su difusión. Okay. Sí, evidentemente nadie firma lo que está escrito ahí, porque es muy riesgoso. O sea, te estás jugando la vida, ¿no? Y entonces, que esto mismo se implementó, este sistema, cuando se hizo la votación, que no se encontraban las urnas en Cataluña, se caían las redes para poder votar, pero ya tenían abiertas otras internacionales fuera de España para que no se perdiera las listas de votantes, ¿no? Y bueno, en base a eso, pues esta revista yo creo que ha nacido a raíz de ¿qué? ¿91? ¿Hace cuánto? A raíz de esa votación. Esto fue en el 17. Por eso, a raíz de todo, Sí. de la votación del 1 de octubre. Sí, el 17, sí. ¿No? Y entonces, sí. Bueno, tengo una pregunta, ya que, como se viene diciendo, va el cambio por un modelo económico, por también estar en contra del franquismo, por otras más que es entendible esto que se hace, y oyendo la palabra libertaria, que es la que citan, y que no es un nacionalismo, para no confundir como, digamos, como este grupo de los de Vox, que ellos sí son más nacionalistas, más nazismo. ¿Qué más se puede decir para, digamos, para hacer esa diferencia? Que es más un movimiento libertario, porque, bueno, yo, viniendo de lecturas anarquistas y todo esto, libertario lo puedo entender muy bien, a lo que es un nacionalismo. Entonces, Sí, ¿me dejas que te conteste? Sí. En España, en el Estado español, no se consiguió una ruptura con el antiguo régimen, sino una adaptación del régimen franquista digamos, a una democracia, pero de fachada. Entonces, lo que se está dando en Cataluña es un país, es una nación, tenemos una identidad, tenemos una manera de ser que es histórica, una manera de pensar, de actuar. Entonces, no es solo un movimiento identitario, no es nacionalista, es un movimiento de identidad, pero yo lo definiría como un elemento de ruptura y por las máximas libertades. Trasciende, es decir, en un Estado que no te respeta, que no te deja ser tú, que te reprime, entonces cada vez hay más gente y también de expresión, gente de origen inmigrante, digamos, que no quiere saber nada de este Estado, que quiere ir a una ruptura con este Estado que viene del franquismo. Entonces es una cosa que viene de abajo arriba, no es una cosa tan política. Todo este movimiento independentista tiene raíces sociales, y si decimos libertaria es el concepto de libertad, de ir a una libertad más amplia, a una ruptura, y a que sea tenida en cuenta el pueblo, que las constituciones, lo que venga, sea de abajo para arriba. Entonces, sí, participan sectores libertarios también, participan porque para ellos la independencia no es tener un Estado solo, como sería el español, Francia, sino es luchar contra todas las dependencias sexuales, de dominio, también económicas, ir hacia, digamos, romper ahí en este ansia, en este, digamos, independentismo. Hay también raíces sociales profundas de gente muy joven que lucha, que tiene un concepto diferente de, digamos, de economía. Quiere una economía social, autogestionaria, una economía compartida, que no haya explotación, que responda a las necesidades, digamos, de la gente. Todo esto es complejo, está mezclado, pero yo, para acabar, te diría
que yo el término nacionalista lo rechazaría totalmente. Yo diría que este independentismo, diría que es un independentismo de raíces sociales profundas y que es amigo, que es solidario con todos los pueblos de España y del mundo. No va en contra de nadie, no va en contra de España, en contra de nadie. Va a favor de la gente que está negada, que está oprimida de mil maneras. Por decirlo de alguna manera. Y un sector de la derecha catalanista que sí tiene intereses, digamos, nacionalismo y sí son de derechas, ¿no? Se pusieron delante de la manifestación ya existía. O sea, lo que hemos de entender es que sí, claro que hay sectores, incluso hay nazis catalanes. Los hay es un país. ¿No? Pero no son el movimiento. No son el movimiento. Es decir, hay toda la gama política que puedas encontrar, por supuesto que existe en Cataluña. Lo que sucede es que si miras, por ejemplo, la influencia de cómo votan los barrios altos de Barcelona, verás que los anti-independentistas son de la cúspide. Y también de sectores muy marginados y mal informados, que desconocen hasta qué punto, como gente que está viviendo en Cataluña, necesitan lo que la independencia pretende. Es, por ejemplo, cuando el Parlamento catalán hizo una ley para evitar que se le quitara la luz a las personas sin medios, el Estado español invalidó la ley. ¿Por qué? Porque estamos en el Estado español. Si fuéramos independientes, esa ley hubiera salido. ¿Entiendes? Ese es el contexto. O sea, la idea es que no podemos autogobernarnos en un lugar donde hubo un proceso en el que, para una simple mejora de la autonomía, se hizo un proceso de ida y vuelta con elecciones, un proceso democrático, que se tienen que conseguir las cosas de acuerdo con la democracia. Ok, lo hicimos, pero 5 personas, jueces, decidieron romperlo. O sea, eso es la no democracia. Cuando usas los mecanismos del Parlamento, que a fin de cuentas no son ni libertarios ni nada, pero los usas, y ni siquiera eso sirve para hacer pequeños cambios en el sistema, y lo decide un grupo que se llama Tribunal Constitucional, o sea que la idea es que han creado un sistema en el que, al igual que en el nazismo, hay ley, hay una constitución, hay un sistema legal. Ellos creen que ese sistema legal es la democracia y dicen, no se puede opinar o votar contra la ley, pero es que eso es el sistema autoritario, porque si la ley es lo que define lo que tú puedes opinar y no lo que opinas, lo que crea las leyes, entonces es eso exactamente que ellos no llegan a entender. O sea, la gran mayoría del pueblo español no lo entiende porque está condicionado por un discurso que desde esa época se ha ido fraguando en la prensa y disimulando. O sea, fuimos muy libres, tuvimos la movida madrileña, nadie pensaba en política. Alaska es súper de derechas. La mayoría de la gente que estaba ahí en la juerga tapó totalmente. Las aspiraciones ya se habían conseguido, pero estamos pasando muy bien. Hay bonanza económica, hasta que se acabó. Yo diría, para entenderlo un poco, porque se puede acusar, esta gente quiere una independencia, son separatistas, son egoístas, lo quieren todo para ello. Es todo lo contrario. Es un ejemplo, solidaridad. Cataluña es solidaria. Sí. Y si quiere esto, quiere porque quiere más libertad, y la quiere para todo el mundo. Porque en Cataluña, esto hay que decirlo, hace 2 o 3 años hubo una huelga en Barcelona, no una huelga, una manifestación de 500.000 de personas solidarias, y solo fue en Barcelona, no fue ni en Madrid, ni en Berlín, ni en París, ni en Londres, fue en Barcelona, una manifestación en contra de los decretos, en contra de la Unión Europea, que estaba dejando, no cumplía las leyes internacionales y sus leyes propias, de dejar, digamos, que se murieran cada año, como sigue pasando, miles de personas en el Mediterráneo. La gente en Barcelona salió a la calle con pancartas, nuestra casa es vuestra casa, ofreciendo
miles de personas que vinieran allí a Barcelona, a Cataluña, que los acogerían. ¿Por qué no pudo ser? Porque España tampoco cumplió y no dejó que al puerto de Barcelona y esto llegaran miles de esta gente que se ahoga, que vienen del sufrimiento, de la persecución política, del terror, y España tampoco cumplió. Cataluña sí estaba dispuesta. Cuando 500.000 de personas salen en este cambio de solidaridad, entonces estos gritos de independencia a menudo no son solidarios también, de más libertad, de más justicia, de ir más allá, de romper contra unas cadenas que te imponen. Y es solidaridad. Por decirlo de una forma, internacionalismo no es un Estado más grande, es solidaridad entre naciones. ¿Correcto? Entre pueblos. Entre los pueblos, es acuerdos, es solidaridad, es acuerdos entre los pueblos. Respeto entre los pueblos, solidaridad entre los pueblos. Lo cual significa identidad. Claro, pero cada grupo tiene su propia identidad. A Cataluña fueron 40.000 gentes. O sea, todo el mundo buscaba el trabajo y por eso el movimiento libertario allí floreció de una manera extraordinaria, como también en Andalucía. ¿Sí? O sea, previo a la guerra. Sí, previo a la guerra. Pero los mataron. Pero los mataron, claro. Sí. ¿Es que los mataron? Ahí fue donde fue más cruel. Sí. Lo que a mí me queda la duda, porque todo es un proceso educativo. ¿Cuánta gente libertaria tenemos? Porque soy parte de, ¿sí? En esta región que pudiera transformar realmente este lugar en esa utopía que queremos. ¿Qué región? Cataluña. Cataluña. O sea, yo no hablo de países. Sí. Perdón. Que no sabes si hablas de Andalucía o de Cataluña. Sí, no, en Cataluña. Ahora se ve un movimiento, para mí la esperanza de la modificación de muchas cosas en el mundo, ¿sí? Lo veo en España y principalmente en Cataluña. El movimiento libertario, hasta donde yo conozco, ¿sí? Tiene raíces muy profundas en esta región, ¿sí? Y pudiera ser punta de lanza, pero con los independistas yo no sé qué tan. Hay un chiste muy bueno que vi en un programa de televisión que se llama Polonia, en que estaba el presidente de la Generalitat y otra persona hablando de los CBR. Dice, ¿cómo se comunican? Se comunican por un programa y podríamos entrar porque tienes que conocer a algún independentista. O sea, no está claro que los políticos que están llevando el proceso sean realmente representantes del proceso. Ese es el asunto que no trasciende. ¿Hasta qué punto es libertario? No sé, la actitud es libertaria, porque es autoorganizativa. Independientemente de que tengan esa ideología más o menos clara, ¿no? Lo que está sucediendo es que al querer moverte y no moverte, te das cuenta de que no estás libre. Y eso se está viendo muy claro en Cataluña. Muy claro. Y en España también, pero como se quiere mover menos. ¿Correcto o no? Sí. Sí, es así. Bueno. ¿Alguna otra cosa? La situación es compleja, no es sencilla, pero hay motivos para la esperanza. Pero es compleja, no es que sea una cosa todo sencillo y todo no. Hay clases sociales, hay diversas maneras de pensar, de actuar, pero bueno, en fin, y ante la represión del Estado, que es fascista y autoritario, a los libertarios, a los anarquistas, no nos queda otro remedio que estar con el pueblo, estar con la gente. Y darle este cariz, digamos, libertario, este cariz de libertad profunda, asamblearia, y esta independencia que rompa contra todos los tipos de dependencia. Esta es la misión de los anarquistas, darle un cariz verdadero, digamos, de sociedad más libre, y hacer un mundo más libre,
dar este mensaje en la práctica y de hermandad con todos los pueblos, y que el ejemplo de Cataluña pueda cundir en otros pueblos de España y también del mundo. Pues bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran que se les explique? Que quién sabe si se logre. Pero bueno, pues bueno, el Orfeó Català de México fa lliurament a Ricard de Vargas Colarons d'aquest reconeixement a la seva presentació de Carlitos.net, setmanari republicà català. Tens un reconeixement y lo prometido es deuda. Querías el libro de los 100 años, aquí lo tienes. Y bueno, gracias por venir. Espero que lo difundan bien difundido. No inventen historias. Gracias. Y bueno, cualquier cosa, esta es su casa. Placer tenerlos aquí. Lástima que entre semana es difícil buscar más asistencia. Pero bueno, es una lucha que continuará con raciocinio, o sea, no estamos armados. Estamos armados mentalmente, pero... Y la pluma. Sí, la pluma, evidentemente. Y bueno, él ha formado parte de esta historia. Entonces, es historia viva el Señor. Entonces, te lo agradecemos. Sí. Y bueno, quería decir que el 1 de febrero, que es un sábado, creo que será, me imagino que a las 7 de la tarde, en el Cama, que es un colectivo libertario magonista, es un local que hay cerca de Bellas Artes, no sé ahora la dirección. Dondeles 10. Yo presentaré un documental nuevo que se llama El entusiasmo, acaba de salir y se ha pasado ahora por cines de Barcelona. Se presenta aquí, que es muy interesante, que es sobre la transición desde que muere Franco en el 75 hasta el 78-79, los primeros años de la transición, el movimiento libertario, la explosión antiautoritaria y libertaria que hubo, el renacimiento de la CNT, el movimiento libertario, los barrios, juventudes libertarias, y hablan diversa gente explicando el contexto histórico para que se entienda. Y se ha hecho porque ahora parece, ya no que hubo la guerra civil o que hubo ya que mataron a millares y millares de nuestros compatriotas, sino parece ya que ni la transición, que hay que decir que la transición que para los poderosos y para los que sacaron provecho de ella, que son los mismos, fue ejemplar. Tenemos que decir que en estos años en que el movimiento libertario se organizó en el Estado español y sobre todo con mucha fuerza en Cataluña, asesinaron a cerca de 1000 personas en las calles, en manifestaciones, en fin. Entonces es una cosa olvidada. Como una cosa que se quiere olvidar es que renació con fuerza este movimiento libertario que nunca dejó de existir y que ainda existe y que tiene hondas raíces, aunque estas raíces estén tapadas por la censura, sobre todo en Cataluña y también en muchos pueblos de España. Lo digo por si alguien quiere ir, es un documental interesante. Además hay una parte que está hablada en catalán, con subtítulos en español.